Principio 24. Promosaic significa dinamismo y acción sociopolítica. El ser humano es un ser en acción. El ser humano es movimiento y dinamismo. El ser humano es cambio. El ser humano es creación de valor. El ser humano es expresión estética. El ser humano es potencial. El ser humano aspira al infinito. El ser humano es un ser social, por eso actúa en sociedad. Y toda acción en la sociedad es política en el sentido más amplio de la palabra. Aquí es donde entra en juego el elemento teleológico de la humanidad. El hombre actúa libremente y con un objetivo en mente. Utiliza ciertos medios. Sus acciones se basan en conocimientos y principios éticos y filosóficos. La acción humana está lo suficientemente relacionada con la dimensión semántica y la atribución de significado. Entiendo la acción en el sentido de Max Weber, como acción social o mejor dicho, como acción sociopolítica, porque creo que las dimensiones sociales y políticas están muy ligadas y son inseparables. Por eso siempre hablo de acción sociopolítica en la sociedad mosaica. Max Weber enfatiza que las acciones de los seres humanos se diferencian por su comportamiento. Para el ser humano que actúa, la acción tiene una dimensión de sentido. No hay acción sin un propósito. Como resultado, se puede decir que cualquier acción sociopolítica se considera significativa para la persona que actúa. Para Weber, el significado proviene de la persona que actúa y por lo tanto no es objetivo sino subjetivo. En consecuencia, se trata de una acción comprensible. A la vez, es una acción dinámica cuando asumimos que estamos en una sociedad multicultural y multireligiosa, en la que se produce una creación semántica permanente y dinámica. Y este sentido proviene de los que actúan y de los que realizan acciones sociopolíticas en una aceptación más amplia del término. Los seres humanos se mueven en el tejido de la sociedad, interactúan con los demás, se acercan y se distancian entre ellos. Y en todo lo que hacen, actúan sociopolíticamente. Muchas de estas acciones ocurren automáticamente, ya que las personas las han interiorizado de acuerdo con los patrones de su cultura de origen. Todos estos patrones subjetivos de acción pueden encontrarse y conocerse en la sociedad mosaica en un sentido positivo, pero también en el sentido negativo de esta dinámica. Se podrían generar brechas y conflictos. En una sociedad multicultural y multireligiosa se encuentran diferentes valores y normas, que se expresan en las acciones del otro. Se trata de una dinámica de cambio explosiva y conflictiva en la que deben resolverse algunas intersecciones. Es necesario acordar unas normas de intersección para que el cambio realmente se produzca sin que el mosaico se desmorone o las piedras pierdan su color, evitando que se caigan del mosaico o sean arrolladas por otras. Necesitamos una discusión abierta sobre temas como la diversidad, la diferenciación, el ser diferente, la participación, la democracia como polílogo. No necesitamos una objetividad que reprima nuestra subjetividad, sino un poder dinámico para reconocer y apreciar al otro y sus normas, porque crean un valor tanto en mí como al contrario. Hay reglas que corren como un hilo rojo a lo largo de este manifiesto, y estas son conciencia, sentido, tolerancia, empatía, aprecio, dignidad humana, intercambio, encuentro, relación, multiperspectivismo y polílogo. Un aspecto muy importante que me gustaría mencionar aquí, cuando se trata de acciones sociopolíticas dinámicas, es el de coraje moral, civil, y por qué es indispensable para la existencia de una sociedad mosaica. Prefiero el término en inglés moral courage. Sobre el tema del coraje civil, Promosaic está particularmente orientado hacia las consideraciones de Gerd Mayer, quien describe a este coraje civil como una acción socialmente responsable. Una persona se pone en cierto peligro para defender los valores humanos, morales y para proteger a otras personas. Pero me gustaría enfatizar que el coraje civil no es un acto temerario en el sentido de martirio por las propias convicciones. El coraje civil no es un principio para justificar mis convicciones éticas en un atentado contra mi vida o un comportamiento suicida.
Los tres aspectos que Maya aborda en lo que respecta al coraje civil se refieren a intervenir, comprometerse y defenderse cuando una situación que detectamos en la sociedad atente contra los valores socioéticos en los que creemos. Lo más importante es que el coraje civil no es una habilidad innata y tampoco un talento de personas especiales. El coraje civil o coraje moral es una actitud que puede y debe aprenderse mediante la educación. Resistir la injusticia es algo que se aprende, es el resultado de una educación moral, ética de la conciencia, la justicia, el respeto, el aprecio y sobre todo la igualdad de todas las personas y la no violencia como norma de acción sociopolítica. Actuar con coraje civil significa mostrar el valor de oponerse a la injusticia. Me gustaría recalcar que no todos somos Sophie Scholl o Klaus Schenggraf von Stauffenberg. Me gustaría cerrar este capítulo con una cita de Sophie Scholl, seguida por otra del conocido autor del atentado a Hitler. Decirle no a Hitler es el auténtico coraje civil. De hecho, a quienes afirman que la conciencia moral es una invención judía, habría que responderles rápidamente que la conciencia es un componente eterno del ethos humano, que, al poner en práctica el coraje moral, se opone a la injusticia y la opresión. El coraje civil es universal, independientemente de la política oficial y la narrativa de la propia nación. Es el coraje moral la expresión de una conciencia y una acción necesaria. Eso es lo que nos enseñan los dos luchadores de la resistencia contra el nacionalsocialismo. Aunque no sepa mucho de política y no tengo la ambición de entenderla, todavía tengo una idea de lo que está bien y lo que está mal. Porque esto no tiene nada que ver con la política y la nacionalidad. Es hora de actuar. Sin embargo, quienes se atrevan a hacerlo deben estar conscientes de que pasarán a la historia alemana como traidores. Sin embargo, si no actúan, serán traidores de sus propias conciencias.